Es decir, empezamos con 200, ahora tenemos 224, un 12% más. En un mes, si ese resultado lo analizamos, estamos hablando de un 144% de rendimiento en dólares cada año. Hace un mes empecé a hacer copy trading y hoy te voy a mostrar la plata que gané con datos totalmente reales y transparentes. Y desde ya te digo que si hiciste lo que yo hice en ese video donde te explicaba a quiénes y por qué iba a copiarlos, estás ganando mucha plata. Evidentemente no teníamos certeza en aquel momento de que esto fuera a ser así, ni la tenemos ahora de que vaya a ser hacia futuro. Por ende no es una recomendación de inversión, pero es muy interesante ver estos datos. Así que hoy vamos a ver todo esto, pero antes suscríbete y activa la campanita porque a nosotros nos ayudas muchísimo y para vos es completamente gratis. Primero que nada me vengo a mi cuenta de Binex, que es la que creé en ese mismo video. Vos podés verificar que todos los datos que va a ver acá son reales. Me voy a ir a la sección de la izquierda donde dice registro de activos. Una vez acá vamos a ir a donde dice todos los activos. Me voy a quedar solamente con USDT y en todos los tipos solamente me voy a quedar con los depósitos. Y acá podés ver las cantidades de dinero que deposité en el video anterior. Como podés ver, no hubo nuevos depósitos, no se agregó ni se sacó tampoco plata de la cuenta. Se ve a retiros, no hay nada porque lógicamente, como te digo, no retiré nada. Así que la cuenta está tal cual como la dejamos. No entré prácticamente más allá de para preparar este video, así que vamos a ver cómo se encuentran las cosas ahora. Para esto me voy a ir a la sección superior donde tengo, bueno, la parte de la billetera, voy a ir a donde dice mis fondos y acá, bueno, ya podíamos ver más o menos en cuánto está la cuenta actualmente. El video se subió hace un mes con $500 que empezamos y ya tenemos $524. Estamos hablando de un 5% de rendimiento si vemos el capital total, pero ojo, vamos a ver lo siguiente. Primero que nada me voy a venir a la parte de arriba a la derecha donde está el icono de la persona y voy a ir a donde dice mi copy trading. Y acá vamos a mostrar algo que me parece interesante. Bueno, el día de hoy se perdió algo de dinero, no es algo que me preocupe mucho porque es un monto pequeño. En general estamos en ganancias, pero si me voy para abajo, vamos a ver qué es lo interesante de acá. Uno de los traders que estamos copiando está bastante bien en rendimiento, que es en realidad el que nos dio todo el rendimiento que tenemos. Y el otro está completamente en cero. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, del capital que realmente teníamos al final invertido, porque lo que realmente se invirtió fueron los $200 de este trader, entonces de estos 200 ya sacamos alrededor de $24. Eso es más de un 10%. Es decir, empezamos con 200, ahora tenemos 224, un 12% más. En un mes, si ese resultado lo analizamos, estamos hablando de un 144% de rendimiento en dólares cada año. Pero ahora si volvemos a las pantallas, como podés ver, está todo igual que antes. Yo puse $500 en la cuenta, invertí solamente 400, de esos 400, 200 copiando un trader y 200 copiando al otro. No obstante, a uno de los dos evidentemente no me sirve copiarlo porque no está operando, así que lo que voy a hacer es dejarlo de seguir. ¿Cómo hago esto? Bueno, desde la plataforma voy a ir a la flechita de la derecha que tengo acá, hago clic ahí y acá voy a ir a donde dice dejar de copiar. Hago clic en esta pestaña, pongo que confirmo y automáticamente se dejó de copiar. Le doy a confirmar y listo. Si voy arriba a la derecha a mi usuario y abajo a donde dice mi copy trading, hago clic acá y ya voy a aparecer con uno solo, que es al que yo me voy a mantener copiando. Pero en este video, como ya dijimos, vamos a darle seguimiento a este copy trading. Y seguimiento no es nada más mostrar un video de cómo me está yendo, sino es actualizarlo. O sea, sacar al que no sirve, agregar, modificar, etc. Vos dirás, Ariel, ¿por qué no copias con los $500? Bueno, 520 y pico ahora que estás ganando. Pero ¿por qué no copias con todo el capital a Justin, que le está yendo bastante bien? Y la realidad es que podría ser una opción, pero a mí me gusta siempre diversificar. No quiero poner todos los huevos en la misma canasta. Si vos querés hacerlo, podés hacer, porque ya sabés que este video no es una recomendación que yo te estoy diciendo hacer esto, entonces cada uno hace lo que quiere, pero yo voy a diversificar. Así que me voy a la parte de copy trading y acá voy a ir nuevamente a donde dice copy trading para ver a estos traders. Acordate, no me importan los traders en tendencia, no me importan las estrellas en ascenso, me importan solamente los traders sólidos que ofrezcan buenas rentabilidades. No voy a ahondar en detalles nuevamente porque eso ya lo viste en el video anterior. Acá un dato que me parece bastante interesante, este trader cripto verde se mantuvo en primera posición durante mucho tiempo. Después le fue muy mal, como podemos ver acá, que pasó a estar en negativo, de estar un 34% arriba o 36% a estar directamente en negativo y ahora parece estar repuntando. Sin embargo, no me termina de convencer. El que sí me convence un poco más es este Family. Como ya le dije la vez pasada, Jenny no me convence, pero bueno, Family sí. Vamos a entrar y vamos a ver un poquito más de este trader.
Si me voy al historial de trades, acuérdense que esto es algo que necesitamos hacer, vemos que este trader aparentemente solo opera Bitcoin. Fijémonos que tiene muchísimas operaciones de Bitcoin y que más o menos el apalancamiento es siempre el mismo, por 7, por 8. Eso significa que no es un apalancamiento excesivamente grande, es bastante grande, pero no es excesivo. Y lo que tiene interesante es que opera un solo activo. Y eso está muy bueno porque significa que lo conoce en detalle. No significa que vaya a ganar siempre. De hecho, vemos que la gran mayoría son ganancias, pero no todas. A veces pierde y generalmente gana muy poquito. Entonces, es un trader en el que yo voy a poner plata esperando ganar un poquito todos los días, poquito, e ir sumando. Esperemos que sea así, vamos a ir viendo, pero voy a darle ahora sí a donde dice copiar. Fíjate, muy importante, que este trader solamente me deja copiarlo con un margen fijo, o sea, yo no puedo ir modificando el valor de la copia. Entonces, ¿qué pasa acá? Como yo no puedo adaptar mi copy trading a este trader, lo que tengo que hacer es adaptarme yo a él en lugar de, bueno, que automáticamente se adapte solo. Por lo que yo le quiero poner a copiar $200, que son los 200 que tenía en el trader anterior. No obstante, acordate, como ya dijimos, tenemos este pequeño conflicto, este pequeño problema de que no se puede hacer tan fácilmente. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver la cantidad de operaciones que abre cada día. Si nos fijamos, el 30 básicamente de julio, que estamos grabando este video el día siguiente, entonces si vemos el 30, operó 1, 2, 3, 4, 5 veces, el día 29 operó 1, el 28 1, 2, más o menos varía, pero el máximo que estamos viendo es de unas 5 veces, 6 por día. Así que lo que voy a hacer es decir, ok, si yo quiero operar, y para esto voy a abrir la calculadora, así que acá la tenemos, si yo quiero operar con $200, pero este trader va a ejecutar aproximadamente unas 7 operaciones por día, yo tengo que dividir esos $200 entre las 7 operaciones, lo cual me da de resultado $28 por cada operación. ¿Esto por qué estoy haciendo este cálculo? Por si no lo entendés. Si yo pongo el margen fijo de, en este caso, $28, cada vez que el trader abre una operación, a mí se me va a abrir con $28. Si yo le pusiera 200 y el trader abre una operación, a mí se me va a abrir con 200. Si ese trader no la cierra todavía, es decir, no termina esa operación, y abre otra, yo ya no lo voy a poder copiar porque no tengo plata suficiente. Por eso, esperando que este trader abra 7 operaciones y con el objetivo de yo poderlas seguir a todas para tener el mismo rendimiento, hago este cálculo. Así que le voy a poner a copiar, dijimos, si yo quiero copiar con 200, lo pongo con $28. Ahora, el take profit y el stop loss, recordemos, yo le voy a poner un stop loss que cada uno elige si lo quiere hacer o no, pero yo le voy a poner algo. En mi caso le voy a poner un stop loss del 10%, o sea que si el capital baja un 10%, se cierre. Y simplemente con eso, yo ya estoy. Si vos querés ponerle un take profit, un control de riesgo, lo que sea, lo podés hacer, ya sabes, cada uno elige. Así que le voy a dar a copiar ahora, y ahora ya lo tenemos básicamente al trader copiado con éxito. Como podemos ver, yo no tengo ni posiciones abiertas ni un historial de trading para ver porque justamente lo acabo de empezar a copiar, pero no es todo lo que voy a hacer. También voy a modificar el copy trading del trader que yo ya venía copiando, que era este Justin. Le voy a poner más dinero, pero no tanto, es decir, le voy a agregar a la copia unos $50. Así que vengo a donde dice aumentar fondos y acá le voy a poner cuánto quiero aumentar, que son $50 más. Así que le doy a OK. Le doy a confirmar y automáticamente ya se le agregan, como podemos ver acá abajo, $50 más. Ahora lo que hago es ir a la parte superior derecha donde está la billetera, hago clic en donde dice mis fondos y acá podemos ver el valor de activos totales reales que tiene la cuenta en este momento, que son 524,28. Es muy importante que si vos querés que le demos seguimiento a este portafolio de traders y que vos vayas viendo el progreso, tanto cuando ganamos, cuando perdemos, qué vamos haciendo, cómo nos adaptamos, etcétera, dale me gusta a este video, porque si llega a 1500 me gusta, nosotros seguimos con el contenido. Si no llega, entendemos que no les interesa el contenido y pasamos a otro. Así que ustedes votan y también lo vamos a estar leyendo en los comentarios. Ahora, si vos querés empezar hoy a copiar todo lo que estamos haciendo, es muy sencillo. Este es el video que subimos antes donde explicamos todo el paso a paso real, transparente y cómo lo puedes hacer. Y además acá tenés un tutorial desde cero de cómo utilizar BingX. Nos vemos en el próximo video.